con 32 guitarristas formando duetos, el uno improvisando y el otro acompañando y luego turnándose, se demostró que sus cerebros se sincronizan, codificando esas frecuencias del electroencefalograma como estructuras similares. Ese pulso puede coincidir cuando la gente se comunica o cuando juegan en equipo. Y yo lo llamaré el pulso del ceño-puño o del puño-ceño. Pero ese pulso se repite en los pies, en los genitales, y yo lo he llamado los anillos del entrecejo, el pulso del entrecejo, y aquí demostraré que tiene una base matemática. Jugar tenis, montar en bicicleta, patinar, caminar, es tan fácil como esto. En este ejercicio el equilibrio se alcanza cuando se escucha con los pies, se siente y se ve con los pies. Con los años, el poder orinar tranquilo en la mañana o poder recuperar la erección y la excitación cuesta tanto esfuerzo como entrenarse en lograr este ejercicio, como entrenarse en lograr este equilibrio. Se requiere lograr la superposición cuántica dorsal y palmar en la mucosa de la lengua, de la nariz, de los ojos, de los oídos, es decir, alcanzar el orgasmo deglucional, auditivo, visual y sostener el equilibrio en ellos sin deglutir, sin toser, sin tragar, escuchando los agudos en la piel, en la coronilla, en el entrecejo, en las mucosas, como se escuchan aquí en los pies. En los siguientes videos ilustraré cómo ha sido ese calvario para alcanzar ese equilibrio, para alcanzar esos tres vectores que dan esa crucifixión, ese equilibrio arriba, abajo, adentro y afuera, en los sueños y en la realidad. Ayer, lunes, después de defecar en posición cuclillas, como siempre lo hago, me paré y se me clavó un lumbago. El calambre que me intentó dar en Europa los 5 semanas se me clavó acá, defecando como lumbago. En la tarde hice consulta, vi unos 12 pacientes en los que repasé todas las conexiones que había alcanzado en Europa y se las conecté en una octava más alta y me salieron mocos. Y en la noche Beatriz me decía que tenía COVID porque estaba con la voz muy ronca. Ayer en la mañana no pude lavar los platos porque mi columna no sostenía mi cuerpo si no tenía las dos manos apoyadas. Sin embargo, me fui a la cancha y calentando con este ejercicio, terminé jugando en el muro y luego entrenando con el que estaba entrenando acá. Le dije que me ayudara con mi columna y descubrí que mi cabeza, mi enfoque estaban en Europa, estaban en el modo Alcaraz. Toda la fuerza en el puño. Y para poder llegar allá tenía que apretar la columna. La columna se tenía que apretar como se apretó con el lumbago. Alcancé esa conexión pegando como si yo fuera Alcaraz, sintiendo el puño completamente conectado. Como había entrenado cuando Oscar me colocó estos esparadrapos que imitaban la conexión que Nadal le daba al puño y que me dejó con opresión en el corazón, y ahora la opresión la sentía después de hacer consulta, haber quedado conectado al modo Alcaraz, porque en consulta le conecté a los pacientes la fuerza del puño de Alcaraz, pensando en Alcaraz y pensando en esa energía, sintiendo esa vibración de la mano de Alcaraz que había conectado en la cancha, y más de 10 pacientes que vi, 4 de ellos con depresiones fuertes que nunca habían mejorado, habían sido vistos por muchos médicos, salieron mejor del consultorio. Parece un sueño creer que conectar la mano con la energía de Alcaraz puede mejorar la gente, pero Hitler, Sharapova, Nadal, Alcaraz conecta su mano izquierda cuando vence un punto, y es la esencia de la energía. Cuando dije que los italianos hablaban con el puño. Las huellas dactilares de el terapeuta campo A son una rejilla que se superpone a las huellas dactilares del paciente campo B, y entre A y B se forman múltiples moirés, que son campos virtuales que se transmiten de derecha a izquierda, de adelante a atrás, y de lo palmar a lo dorsal y de lo dorsal a lo palmar, formando un cubite. Un cubite que está superpuesto en modo cuántico por todas partes y se transmite al campo C, al observador externo, y al campo D, a los demás observadores del planeta. Pulsoterapia es reconstruir en el cuerpo los tres vectores del espacio y del tiempo para conectar la mano, el campo de energía de la mano, con su cabeza, con su corazón, con su pelvis, con su máxima vibración, con su mejor expresión energética,
con el brillo de la mirada, y eso lo sentí en Hadis, repasando con ella lo que había descubierto en Italia, que un gesto, una levantada de ceja, un brillo en los ojos, conecta toda la piel con la máxima vibración, con la máxima unicidad, con la estructura coherente, cuántica, superpuesta, que le da ritmo a la voz y coherencia al pensamiento, a la acción y al sueño. Anoche tuve un sueño que veía una película donde la devolvía y aclaraba que con cada cambio en los eventos de la secuencia de la película iba cambiando el ceño de la protagonista de ser muy bello a irse deformando y distorsionando. Uno se enamora de las personas que fruncen el ceño como otras atrás lo han fruncido antes frente a uno. Uno se enamora es de sus memorias. El ceño mueve hilos, los hilos pueden ser puntos, los puntos pueden formar triadas y así se registra la memoria con los acontecimientos que han pasado, como en la película que soñé anoche. Rodrigo Kian explica que gracias a la neurona que él llamó de Jennifer Aniston, nosotros tenemos una inteligencia general que aprende en contexto, a diferencia de la inteligencia artificial que solo sabe reconocer caras, reconocer voces, jugar ajedrez. Y yo postulo que el procesador humano se basa en la música, en los ritmos. Cuando se tiene el ritmo de 4x4, se tiene la expectativa de llegar a un acento, a una entonación, llegar a un final, terminar con un propósito. Esa base rítmica es la base de la simetría, de los pictogramas, de la simbolización que tienen los humanos y que no tiene la inteligencia artificial. Esta misma arquitectura se repite en los acordes de las notas musicales. Es una rejilla, y esto es otra, y esto es otra, que se van traslapando con la voz, haciendo muare y generando una frecuencia nueva que da ganas de carraspear. Uno se monta sobre ella. En los acentos, golpes y silencio del ritmo. Hoy en la mañana escuché la voz de Fernando, el primer contrincante del domingo, y sentí que estaba muy ronco y él carraspeó en ese momento. Luego cuando jugamos no pude alcanzar la frecuencia de él y el desenfoque no me dio para servir ni en ese partido ni en el siguiente. Hoy entiendo lo que pasó recordando la energía de Alcaraz que ganó el Abierto de USA y me doy cuenta que Fernando ya se metió en esa frecuencia de Alcaraz, que es superior a la de Nadal, la de Federer y que es la nueva generación del tenis. Ya tienen esa vibración que yo sentí en Europa, ese nuevo agudo, esa vibración en los ojos. Y puedo decir que mi calvario con la retina, con la hipertensión, con la próstata, empezó viendo una ATP de tenis en el 2014 en Bogotá. Luego me puse a ver mucho a Federer, se me desprendió la retina, pensé que debía haber visto más a Sharapova y ahora estoy entrando en la frecuencia post-COVID de Fernando, Alcaraz, todas las personas que veo y siento en el mundo. Y surge la duda de sentir tanto al otro es homosexualidad, porque hay que sentirlos con todo el cuerpo para llegarlos hasta el puño, al corazón y a la voz. Acá siento en la piel las sensaciones que me da el sol y las veo frente a los ojos y las siento en el puño. Pero uno cuando golpea siente el puño, si cierra los ojos termina viendo unos colores que son los anillos del entrecejo, los colores que hacen pulsar el puño y el sol es la ceño. causa. Me produce sensaciones en la piel y me produce conexiones en el puño. En la noche estaba escuchando a Erne Fischer y entró una con esta voz que sentía como un alemán muy agudo que me fue excitando la punta del pene, tanto que me pude pegar de la piel de Beatriz y quedarme sintiendo esa excitación nueva un rato largo y me quedé dormido. Me despertó una sensación de que algo se me derramaba en la cabeza y me dio susto que la hipertensión me hubiera producido un derrame cerebral y sentía todo el cuerpo inflamado, como hinchado. Me quedé sintiéndola sin moverme un rato largo y terminé dándome cuenta que lo que sentía el cuerpo como hinchado era el cuerpo de Beatriz, que me había quedado dormido sintiéndolo y todavía temía que me hubiera pasado algo, pero no me movía, hasta que me fui acostumbrando a la sensación y esa voz aguda se repetía en mi mente. Luego me dio susto que hubiera perdido el ojo derecho porque veía más oscuro por él, y ese susto se parecía a la sensación de miedo que me despertó, pero que finalmente era placentera y me quedé sintiéndola. Eso fue en la medianoche y tuve problemas para orinar toda la noche,
con esa frecuencia alta pegada de mi uretra y no me conectaba. Puse esta voz en francés, me dieron ganas de orinar y fue la única forma de conectar ese agudo que era del inglés con el francés y con el bajo del alemán. Y me confirmaba que la sensación de gana de orinar dependía de la voz, frecuencias que había perdido en el pene y que se quedaban como una gana de orinar. Esa sensación de que algo se rompía en mi cerebro y se derramaba con susto y placer me evoca el susto de mi primera masturbación. Y ayer hablé con un locutor de radio y me decía que lo tratara, pero que qué estaba haciendo ahora, porque la última vez que estuve en mi consultorio salió con un vozarrón impresionante y ahí salió para el estadio a narrar un partido de la Copa Libertadores, el partido más importante de su vida, el partido de Nacional contra Gremio, y no pudo narrar porque se quedó sin voz. Tenía miedo de volver y me decía que no lo pusiera a decir gonorrea, marica, pirobo. A él le encantaba conocer de las tesituras de la voz y había asistido con grandes maestros de la voz en todo el mundo. Le había impresionado mi trabajo, pero le aterraba que lo pusiera a decir esas frases. Yo le dije que la gente que a él lo escuchaba en el estadio tenía esas frecuencias, el marica, gonorrea, de las frecuencias de la grosería, de la vulgaridad, de la sexualidad. Son los bajos que conectan a la tierra y a los pies y a los futbolistas de los que ha vivido toda la vida cuando se conectan a la tierra y puedan ganar un torneo. Es la nueva frecuencia post-COVID de la humanidad que tengo que aprender a aceptar y a disfrutar y que empieza y termina en la voz, en la voz, haciendo muere y generando la garganta. Una frecuencia nueva que da ganas de carraspear todos los ojos. Domingo 22 de octubre. Esta semana, durante 3 noches, he tenido que tomar captopril. Y la sensación, si no trago saliva, siempre es la misma. La gana de toser, carraspear o tragar es una perpendicular externa que va revelando adaptaciones. Al tragar y no tragar se alcanza la voz COVID superpuesta, donde causa y efectos son un Kuwait. Gana de tragar y tragar están superpuestos. Empiezo a tener visiones 3D, 4D, 5D superpuestas del siento lo que siento y el veo que veo lo que veo a la vez. El frío de la nariz, del estornudo, de la COVID, de la coriza, son una unidad con todo el cuerpo. Lo que se ve es lo que se siente y lo que se siente es lo que se ve. Y una conciencia del todo superpuesto como en el orgasmo, hacia adelante y hacia atrás, causa y efecto son uno. Lo dorsal se superpone a lo palmar se superpone a lo dorsal. Semana concluyo que hay 2 orgasmos. El orgasmo de tragar y no tragar, que deja paso al orgasmo del seño, del sonido del chorro al orinar, y que aporta un hilo que me da náuseas y conecta hasta el ano y las rodillas. La energía del ano es lo dorsal respecto a la energía de los genitales, que es lo ventral. Esta dorsalidad se da en el C10 de la espalda. Cuando esta dorsalidad baja al C3 dorsal, o sea, a la espalda, al coxis, al ano, a las nalgas, se cierra un yin-yang, una burbuja energética que da automatismos. Coincide con la superposición cuántica del orgasmo deglucional y del auditivo, y que cierra esa conexión dorsal y ventral en la rodilla, que calma el dolor de rodillas y las contracturas en la rodilla. El jueves no vi pacientes, pero atendí a una tía de Beatriz que tenía una fibrilación auricular, una arritmia que amenazaban con hospitalizarla de nuevo, y al tratarla, mejorándole su arritmia, quedé colgado de ese hilo que sí describo como los epilépticos y nos fuimos para Armenia. Hilo que solo se mejoró cuando vi estas lámparas en este centro comercial en la noche y ver como la frecuencia de futuro de la levantada de ceja que me trajo hasta acá y me descansó por completo todo lo que estaba sintiendo. Ayer sábado, antes de empezar la consulta, estabilicé este campo perpendicular en el codo al servir, lo cual le daba un ritmo completo como una danza a mi movimiento desde los pies, sintiendo que las manos eran 3D, la una y la otra, y tenían un ritmo fácil, sencillo, simple. En ambos pulgares sentía muy consciente una energía dorsal que
Le daba cuerpo a ambas manos sincronizándolas en un solo pulso. Este día la sensación de las manos, de mis manos, al entrenar, era la que le contagiaba el pulso a los pacientes. Una dorsalidad desde el pulgar que le daba cuerpo 3D a toda la mano. Y al hacerlo se me quitó el dolor de rodillas que el día anterior me quedó después de mirar al oponente en el servicio, que por momentos me bloqueaba por completo la rodilla impidiéndome bajar escalas. Ese hilo era como sentir los meridianos, los dos meridianos, los dorsales y los palmares de los pies y de las manos completamente superpuestos, conectados en una estructura 3D y agarradas del enfoque visual, del hilo del enfoque visual, el que me mejoró con el Moiré en el centro comercial. Entre 9 y 10 se juntaron 16 pacientes simultáneamente y era muy simple, con este enfoque conectarlos a las manos, a los dedos. Una de las pacientes era una paciente que estaba recién trasplantada renal y que llegó muy descompuesta, con ahogo, y al día siguiente parecía como nueva, completamente renovada. Lo mismo que sus otras 3 hermanas que habían venido motivadas porque una hermana de ellas que tenía artritis reumatoidea hacía 6 meses se había mejorado con solo 2 sesiones de esta técnica tan simple. Esta conexión en ambas manos y hombros con el enfoque mirando hacia arriba y empujando desde los pies le da una conexión total al cuerpo, que al contagiar a mis pacientes les devuelve todos los estados de conexión de las perpendiculares del siento, que siento, lo que siento, llevándolos hasta el entrecejo, hasta lo visual, conectando sus manos y sus pies a ese hilo en red 3D que veo y les puedo contagiar, como una vacuna electromagnética que les programo un día y al día siguiente los encuentro renovados porque en sus sueños han alcanzado esas frecuencias. Y anoche a las 12 o a la 1 me desperté oprimido, el pecho, la cabeza y con 100 de diastólica. Me tomé el captopril y el cuerpo estaba como repasando las frecuencias de estas 27 personas que vimos en Armenia. Uno de ellos era un hombre de 63 años con un reemplazo de válvulas que quedó con una arritmia cardíaca y que traía a su hija que estudia medicina, que era muy tímida. Cuando yo le cuadraba el pulso a ella y lo estaba mirando a él, su respiración se dio una pausa, como ayudándolo, como sosteniéndolo para que no hiciera la apnea del sueño que padecía o su arritmia. Cuando cuadré el pulso de los dos y el de él, que mejoró su arritmia, ella hablaba más duro y se sentía más segura. Su corazón veía cargando la arritmia de su padre. Hipertensión, bostezos, arritmia son campos que son contagiosos y que la gente no sabe que los siente. Anoche el chorro tenía dificultad para llegar hasta la punta del pene y el chorro fue lentamente durante la noche recuperando su conexión hasta la punta del pene, conectando con mi constipación. El orgasmo de no tragar con el orgasmo de punticos que sincronizan el escuchar el chorro del agua cayendo al orinar. Y el paciente con arritmia me lo decía: me siento molido como si me hubieran paliado, y es porque el día anterior le jalé sus músculos y su pulso desde el senso, desde lo visual, desde el enfoque. A diferencia de cuando él hacía sus 53 piscinas, que era el músculo jalando al corazón y jalando al enfoque. Era una gimnasia pulso sensible, que no lo dejaba tan molido como la senso pulso gimnasia, que sí lo dejó paliado y molido, pero con el pulso rítmico y fuerte y sin el ahogo que sentía el día anterior y que le sentía a su hija estudiante de medicina.
Me está dando un calambre en la cadera. Conectar los bajos ahí. Antes de que me dé el corazón en la cabeza. Acá siento en la piel las sensaciones que me da el sol y las veo frente a los ojos y las siento en el puño. Las siento en la piel. La cabeza, el movimiento de la cabeza y golpear. Movimiento de la cabeza y golpear. El movimiento de la cabeza y golpear. La punta de mi lengua me conecta con el sonido nasal.
La punta de mi lengua me conecta con el sonido nasal. Pero el Kuwait se invierte y el sol es la causa, me produce sensaciones en la piel y me produce conexiones en el puño.